Vayamos a otro de los puntos medulares de la reforma, de la papeleta del PIT-CNT. Se propone un incremento de las jubilaciones y pensiones más bajas hasta hacerlas coincidir con el monto del salario mínimo nacional. Esta parte también ha sido cuestionada. ¿Por qué? Porque el valor del salario mínimo nacional es fijado de manera discrecional por el gobierno de turno. Entonces puede suceder que, si se confirma esta reforma que ustedes promueven, las autoridades resuelvan no aumentar el salario mínimo nacional o aumentarlo menos de lo que debería aumentarse para frenar esto otro, el gasto en jubilaciones y pensiones. Entonces se advierte, la papeleta pone en riesgo un aumento del salario mínimo, lo que entonces perjudica a los trabajadores de menores ingresos. Bien, en el año 1989, por medio del Instituto de la Democracia Directa, tan importante y tan valioso en nuestro país, la gente, 8 de cada 10 uruguayos cambiaron la Constitución. ¿Qué incorporaron en la Constitución en materia de seguridad social? El criterio de ajuste evolutivo de las prestaciones jubilatorias y pensionales, ¿cierto? ¿Cómo ajustan? Por índice medio de salario, ¿cierto? Entonces, la evolución del valor de las prestaciones es por índice medio de salario. El piso lo coloca el salario mínimo nacional. Hoy es una vergüenza nacional, que a más de 300.000 jubilados y pensionistas que tienen como único ingreso la jubilación o la pensión, se les pague 18.800 pesos nominales. ¿Quién de los que nos está escuchando con sensatez, puede asumir como una verdad que se puede vivir con esa plata en Uruguay? Es una vergüenza nacional tener a 300.000 jubilados y pensionistas que tienen por único ingreso estos 18.800 pesos o menos, porque las pensiones son menores todavía a los 18.800 pesos. Entonces, si mañana, como planteamos nosotros, se equiparan con el valor del ingreso del salario mínimo nacional, dan un salto de unos 3.500 pesos. Nadie tira manteca al techo con eso, pero son 3.500 pesos que van a mejorar de calidad de vida de 300.000 personas en una situación de fragilidad y de postergación de derechos, que a juicio del movimiento sindical es la prioridad. Entonces, ¿cómo van a evolucionar? Perdona, sí, ya termino. Para dar algún número para los oyentes, el importe medio mensual del incremento será para jubilados 3.818, para pensionistas 10.895, para pensiones a la vejez 6.500 y para pensiones por invalidez aumento 5.955. Sí, eso es en el caso de algunas de las pensiones en términos promediales, pero efectivamente ese es el incremento. La sumatoria, según los datos del BPS y en las estimaciones económicas de los técnicos del Instituto Cuesta Duarte, según la interpretación que nosotros hacemos de la papeleta, que está fundamentada en el documento que vamos a hacer público el 4 de septiembre en el Teatro del Galpón a las 6 de la tarde, de libre acceso para todo el mundo, son 460 millones. Ahora hablaremos de ese tema, ahora hablaremos del costo. Pero estábamos en esta observación que se hace de que puede terminar perjudicando justamente a los trabajadores de menores ingresos. Eso no es cierto, por dos razones. Primero, las jubilaciones y las pensiones se suben a 22.300 pesos, que es el valor nominal del salario mínimo nacional. Miren lo que estamos discutiendo, ¿no? Nivel de ingreso miserable. Ponen el grito en el cielo, personas que ganan 400.000 pesos por mes, ponen el grito en el cielo porque se le quieren subir 3.500 personas que ganan 18.000 pesos. Porque esto también es una discusión moral, ¿tá? Pero, dicho esto, ¿cómo van a evolucionar las prestaciones? Por índice medio de salario. Por más que se congele el salario mínimo nacional, la evolución de la jubilación y las pensiones va por otro carril, porque así lo resolvió la ciudadanía en el año 1989, cuando dijeron que también se iba a caer el país si salía eso, salió y no se cayó el país. Generó un costo fiscal importante, fue todo un desafío para el gobierno que asumió en aquel momento, ¿no? Generó un costo fiscal importante, menos costo fiscal que las exoneraciones al gran capital, que según la OCDE en Uruguay duplican el promedio de la exoneración al gran capital de América Latina. Bueno, pero estaba el planteo el gobierno de turno puede regular el aumento del salario mínimo nacional para regular el gasto en jubilación. Bueno, todos los trabajadores y trabajadoras de este país que están en actividad formal se regulan por la ley de negociación colectiva, por los consejos de salario. La evolución del salario de todos los trabajadores públicos y privados en actividad formal no se fijan por el salario mínimo nacional. Quiero ver qué economista viene y se anima a decirme lo contrario acá. Se fijan por los laudos de consejo de salario. Entonces, si vamos a decir todo,
Todo. ¿Qué trabajador de la actividad formal, de los 24 grupos de actividad en los que están todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad privada? ¿Qué trabajador cobra el salario mínimo nacional? Te pregunto. Porque si vamos a discutir... Bueno, ahí está puesta la atención, de este planteo, ¿no? Pero ¿dónde? Por eso mi pregunta es... ¿Cuántos son? De la actividad formal, ninguno. Porque todos regulan su salario por los laudos del Consejo de Salario, por los 24 grupos de actividad, y ellos lo saben esto. Lo que usted dice es que el salario mínimo nacional es en realidad una referencia. Una referencia. No es no tiene poder fáctico. No tiene poder fáctico. No tiene poder fáctico. Quiero tener un economista acá que me diga en qué grupo de los 24 grupos de actividad, que es donde están todos los trabajadores y trabajadoras de la actividad formal del Uruguay, se evoluciona por salario mínimo nacional. Que me lo digan. Porque si vamos a decir las cosas, tienen derecho a criticar. ¿Por qué? Porque la sociedad es diversa y las personas tenemos distintas formas de pensar y también en la sociedad existen intereses distintos. El movimiento sindical defiende los intereses de los trabajadores y los más pobres. Entonces, si alguien piensa distinto que nosotros, tanto a su derecho, pero digamos la verdad. Después, hay otro argumento derivado de la forma como está redactado este punto de la papeleta. Está en el documento de los Frente Amplistas por el No, divulgado ayer. Con esta disposición se generará una injusticia entre pasivos. ¿Por qué? Porque va a aumentar cada una de las pasividades que una persona cobre hasta el nivel del salario mínimo nacional, sin tener en cuenta el ingreso total de la persona, ¿no? Muchos pasivos recibirán aumentos por cobrar más de una pasividad, aunque cobren globalmente más que el salario mínimo nacional. En cambio, otros pasivos, cuya única pasividad sea algo superior al salario mínimo nacional, esos no tendrán aumento y pasarán a recibir menos que aquellos que acumulen más de una originalmente inferior al salario mínimo nacional. Una iniquidad espantosa. Yo comparto que es una iniquidad espantosa. Lo que no comparto es que ese sea el efecto de la papeleta. La papeleta, y nosotros así lo vamos a documentar jurídicamente con argumentos jurídicos abundantes, establece el aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas al valor del salario mínimo nacional, o sea, pasar de 18.800 miserables pesos a 22.300 pesos. Estamos hablando de eso para 300.000 uruguayos y uruguayas que están en esta condición de vulnerabilidad y que no podemos dejar más atrás, porque no es democrático, porque no está bien moralmente y porque el Uruguay lo puede hacer. Sale 460 millones de dólares, ¿por qué? Porque es por todo concepto. Porque es por todo concepto. O sea, el aumento. Si tú cobras 2 jubilaciones, ponele, ¿no? Vamos a ser más prácticos. Una persona cobra 2 jubilaciones, una por Caja de los Profesionales y otra por BPS porque fue profesor de la Universidad de la República y se jubiló por pocas horas. Entonces digamos que su jubilación está en la mínima, pero gana 80.000 pesos por su jubilación de la Caja de los Profesionales. A esa persona, según la papeleta, ¿le corresponde el aumento de la mínima? No. Sí. No. Le corresponde. No. El texto es bastante claro en ese sentido. Bueno. Dice, leo acá. Sí, dale. Ninguna jubilación ni pensión sí. podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Muy bien. No se dice la suma de las pasividades que cobre una persona. Se dice ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Tú sabes muy bien, porque sos una persona que... Yo te escucho tu programa, soy de los que te escucha. Una persona culta, leída, que realmente... Entonces, tú sabes bien que hay distintos criterios para interpretar la Constitución, ¿no? Hay distintos criterios. Está el lógico-sistémico, está el contextual, hay distintos criterios. Entonces, la Constitución no es un texto sagrado y unívoco en materia de interpretaciones. Eso primer cosa. Segunda cosa, ¿por qué digo esto? Porque a nuestro entender el elemento clave para la interpretación del alcance del artículo 6 de la papeleta es la definición de salario mínimo nacional, que está establecido normativamente. ¿Qué dice la definición de salario mínimo nacional? Dice que es el ingreso mínimo indispensable para que una persona tenga acceso a los bienes y servicios fundamentales para tener una vida decorosa. La persona, la definición de salario mínimo está atada a la persona. Entonces, nosotros partimos de esa interpretación del texto constitucional para decir que es por todo concepto y es por persona y no por prestación. Es una interpretación. Es una interpretación. Ahora yo te pregunto lo mismo complicada. Lo mismo te voy a preguntar lo mismo. El texto es muy directo y bueno, pero el texto del artículo 45 de la Constitución, hoy estuvimos hablando esto en la pausa para decirle a la gente, ¿no? El texto del artículo 45 de la Constitución es muy directo también. ¿Qué dice? Que todo habitante de la República tiene derecho a tener a una vivienda, cosa que se incumple, ¿no? Ahora, si tú y yo
ganamos 500.000 pesos, que no es cierto, ¿no? Pero vamos a, para que la gente, para partir de la base, ganamos 500.000 pesos. Vamos al Ministerio de Vivienda a pedir que se cumpla con el artículo 45 y que nos subsidien la compra de nuestra vivienda. ¿El Ministerio de Economía nos va a financiar la compra de la vivienda a tú y a mí que ganamos 500.000 pesos? No. Y hay una contradicción con el artículo 45 de la Constitución. ¿Dónde están los recursos de inconstitucionalidad? Porque el acceso, déjame terminar por favor el razonamiento, el acceso a los derechos que tienen que ver con subsidio de políticas públicas están establecidos y reglamentados por ley. Por ley. Está bien, pero acá el texto es bastante claro. Yo tengo la impresión, y lo han reconocido dirigentes del PIT-CNT, que acabó un descuido y que efectivamente cabe interpretar que esto vale para cada jubilación y cada pensión que cobre una persona. Y bueno, sí, se abrirá después la vía de los recursos, los planteos ante la Suprema Corte, etcétera, pero acá hay un escenario, está bien, cabe interpretar, un escenario que puede terminar siendo efectivamente laudado a favor de la tesis más cara, digamos, ¿no? La tesis más costosa. Bueno, el artículo 85 de la Constitución, numeral 20, ¿qué dice? Dice que es facultad del Parlamento elaborar las leyes reglamentarias que interpreten la Constitución. Si hay dos interpretaciones plausibles, jurídicamente plausibles, nosotros vamos a presentar una, el documento institucional, con argumentos de Juan Cereta, de Lamas, de Villamil, de un conjunto de juristas, del propio Instituto Cuesta Duarte, ¿no? Van a estar ahí para el debate. Es decir, nuestra interpretación no es una interpretación marginal, digamos, en donde un lado están los que saben y del otro lado están los plebeyos. El homo habilis de un lado y el hombre racional por el otro. No existe esa dicotomía. La interpretación nuestra tiene fundamentos jurídicos potentes también. ¿Quién va a tener que laudar? ¿Cuál es la interpretación correcta o adecuada en función de lo que dice el texto constitucional? El Parlamento. ¿Por qué? Porque lo dice la propia Constitución. Ustedes proponen eso, una ley que reglamente. No lo proponemos nosotros. Mira lo que dice... No, está bien, sí, sí. Pero, la Constitución... Pero lo dice la Constitución, el numeral 20 del artículo 85. No lo proponemos nosotros. Numeral 20 del artículo 85 de la Constitución. Pero además, miren esto, mira esto. Este es lo que tengo aquí entre mis manos, que voy a compartir una breve lectura con ustedes, es el documento del equipo de proyecciones actuariales del Banco de Previsión Social, de donde salen los supuestos de cuánto sale esto. Tenemos una diferencia de 600 millones de dólares. Sí, sí, nos quedó picando ese otro tema, y si deduzco bien, la diferencia en los números está ahí, en cómo se interpreta el alcance del numeral 6. Pero la honestidad intelectual que yo reconozco del equipo técnico del BPS lo dejó meridianamente claro en el documento, que es Aldain, por ejemplo, que es el que se basa, o Mieres o Delgado, que se basan en este documento, o los economistas que firmaron este documento, que se basan en esta investigación del BPC, omiten llamativamente, omiten esto que voy a leer. Leo, abro comillas. Dada que la propuesta de reforma constitucional no incluye aún una reglamentación legal, repito, una reglamentación legal, ni detalles cómo se aplicaría la misma, la estimación realizada en este estudio está basada en supuestos generales que pueden diferir de la propuesta final a considerar. ¿Por qué dice esto el equipo técnico del BPS? ¿Por qué? Lo que usted entiende es que está abriendo el paraguas, porque cabe la otra interpretación. Exactamente. No lo digo yo, lo dice, está acá. Se lo paso para que lo lea usted. Está acá. Dice, dada que la propuesta de reforma constitucional no incluye aún una reglamentación legal ni detalle de cómo se aplicaría, la estimación realizada está basada en supuestos generales que pueden diferir de la propuesta a considerar. Bueno, el BPS estimó justamente con estos supuestos, etcétera, que el impacto inmediato de la suba de las pasividades al valor del salario mínimo nacional es solo en esa institución de $1.000 millones al año. ¿Y por qué digo solo en esa institución? Porque después hay que considerar el impacto en otros fondos de retiro, en especial la caja policial y la caja militar, que no se sabe todavía cuál sería el impacto de subir las jubilaciones al valor del salario mínimo, ¿no?
Hay que ver cuántas personas de esas cajas cobran el salario, menos que el salario mínimo de jubilación. Bueno, pero lo que quiero decir es que el BPS maneja $1.000 millones de dólares. 1.038 para hacer eso. Ahí está, 1.038. Y ustedes dicen que no es 1.000 millones. No, nosotros lo que decimos es que ese número es consistente con los supuestos que el BPS utiliza, que son supuestos exacerbados, que parten de la base de la interpretación maximalista. Nosotros hacemos una interpretación que no es maximalista, sino que de justicia social. ¿Basada en qué conceptualmente? En la definición normativa de salario mínimo. ¿Cuál de las interpretaciones es cierta? Bueno, eso lo va a tener que dirimir por mandato constitucional el Parlamento. Nosotros ofrecemos en nuestro documento institucional un conjunto de argumentos jurídicos que son tan válidos como los otros para decir que el costo final son 460 millones de dólares y no 1.038. Los dos números son válidos. Hay otro, pero, ¿no? El de los economistas del Frente Amplio es más alto todavía, 1.500 millones de dólares. ¿Pero por qué? ¿Por qué llega a 1.500? Ese es el costo. La pregunta para hacer es, ¿el 1.500 millones de dólares es el costo del aumento de las jubilaciones y pensiones mínimas? No. Ellos suman ahí otros costos que también están establecidos en este informe del BPS, que son inexactos y que son inconsistentes. ¿Por qué? Porque hablan de una reliquidación retroactiva que no deviene de la papeleta. No deviene de la papeleta. Entonces hay que tener también rigurosidad al momento y no generar terrorismo en la gente. Porque si nosotros decimos esto sale 460 millones de dólares, sí sale. ¿Es mucha plata? Sí, es mucha plata. Pero también fue mucha plata el $1.000.000 que le exoneramos al esposo de la ministra de Economía, a la empresa del esposo de la ministra de Economía, $1.000.000 de exoneración impositiva y para una persona y una empresa, y el Uruguay no se incendió. Ahora parece que se incendia si le queremos aumentar 3.500 pesos la jubilación a gente que gana 18.000 pesos, por favor. ¿En qué país estamos?